Hay una falla en tu motor que no manda aviso, no prende ningún foco en el tablero, no lanza códigos de error claros. Y cuando finalmente ocurre, no te da margen para reaccionar. No es una avería menor. No es algo que puedas aguantar un poco más. Es una falla que cuando se presenta puede destruir un motor completo en segundos. Cada año, miles de vehículos terminan en el taller con el mismo diagnóstico devastador. Cadena de distribución estirada, banda de tiempo reventada, válvulas dobladas y motores que ya no tienen salvación económica. Lo más grave no es la falla. Lo más grave es que casi siempre pudo evitarse. Hoy, en Rinomus Tips Car, te voy a explicar con calma y sin rodeos cómo funciona la cadena de distribución, cómo trabaja la banda de tiempo, por qué fallan, qué errores de mantenimiento las destruyen, por qué los tensores producen ruidos y por qué ignorar esos sonidos es una de las decisiones más caras que puedes tomar con tu auto. Este video no es para asustarte. Es para que entiendas tu motor antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es la cadena de distribución y la banda de tiempo? Todo motor de combustión necesita sincronización perfecta. El cigüeñal mueve los pistones. El árbol de levas abre y cierra las válvulas. Si no trabajan exactamente en el tiempo correcto, el motor simplemente se destruye. Esa sincronización se logra de dos maneras: mediante una banda de tiempo o mediante una cadena de distribución. La banda de tiempo está hecha de caucho reforzado, con fibras internas de alta resistencia. Trabaja en seco, fuera del motor, y tiene una vida útil limitada por diseño. La cadena de distribución es metálica, trabaja dentro del motor y depende totalmente del sistema de lubricación. Ambas cumplen la misma función. Ambas son críticas, y ambas fallan si no se mantienen correctamente. La diferencia no es si fallan, sino cómo y cuándo lo hacen. El mito más caro sobre la cadena. Existe una mentira muy peligrosa. Mi auto trae cadena, no se cambia. La cadena se estira. Las guías se desgastan. Los tensores pierden presión. La cadena no es indestructible, solo dura más, si el mantenimiento es correcto. La ventaja de la cadena es que suele avisar. El problema es que casi nadie reconoce las señales o decide ignorarlas. Y cuando la cadena deja de avisar, ya es demasiado tarde. ¿Por qué falla la banda de tiempo? La banda de tiempo es un componente diseñado para fallar si no se respeta su mantenimiento. No es una pieza para toda la vida. Es un elemento de desgaste programado. Con el paso del tiempo, el material de la banda se reseca. Aunque el auto no se mueva, el caucho envejece. El calor del motor, los cambios de temperatura y la tensión constante van debilitando las fibras internas. Otro enemigo silencioso es el aceite. Una mínima fuga de aceite del retén del cigüeñal o del árbol de levas contamina la banda. El caucho se hincha, pierde agarre y empieza a patinar sobre las poleas. Cuando eso sucede, el tiempo del motor se desajusta incluso antes de que la banda se rompa. El motor pierde potencia, consume más combustible y empieza a trabajar forzado. Muchos motores fallan no porque la banda se rompió, sino porque saltó un solo diente. Ese pequeño salto es suficiente para provocar detonaciones internas, fallas de encendido y daños progresivos que no siempre se detectan de inmediato. ¿Por qué falla la cadena de distribución? La cadena de distribución depende completamente del aceite. No solo para lubricarse, sino para mantener la tensión correcta a través del tensor hidráulico. Cuando el aceite pierde viscosidad, la presión baja y el tensor deja de trabajar correctamente. Esto provoca que la cadena quede floja durante el arranque. Ahí es donde empieza el desgaste real. Cada golpe de la cadena contra las guías va comiendo material plástico. Ese material se convierte en residuos que circulan por el motor y tapan pasos de aceite. Es un efecto dominó. La cadena se estira, el tiempo se desajusta, el motor pierde sincronización progresivamente.
Muchos motores modernos trabajan con tolerancias mínimas. Un pequeño estiramiento ya genera errores de fase, aunque no aparezcan códigos en el tablero. Los tensores. El problema que nadie revisa. El tensor es el componente más subestimado del sistema de distribución. En motores modernos, el tensor hidráulico depende de presión de aceite, limpieza interna, válvulas internas en buen estado. Si el motor tiene lodo, el tensor se queda parcialmente abierto o cerrado. Eso provoca tensión irregular, vibraciones, ruidos intermitentes. Muchos talleres cambian la cadena pero reutilizan el tensor viejo. Ese es un error grave. Un tensor fatigado puede fallar en cualquier momento y destruir una cadena nueva en pocos miles de kilómetros. El tensor no se evalúa a ojo. Si hay duda, se cambia. Ruidos de distribución. Lo que realmente significan. El ruido de distribución no es constante, y por eso engaña. Aparece en frío, desaparece al acelerar, regresa después de varias horas apagado. Ese patrón indica pérdida de presión en el tensor. Cada vez que ese ruido aparece, el desgaste se acelera. Ignorar ese sonido no es ahorrar dinero, es posponer una destrucción segura. Los ruidos de la distribución nunca aparecen por casualidad. Si suenan, es porque algo ya está fuera de especificación. El error más común es pensar que, si se quita el ruido, el problema desapareció. Eso es falso. El ruido es solo el síntoma audible de un desgaste interno que sigue avanzando. El sonido típico de una cadena defectuosa es un cascabeleo metálico, un golpeteo seco, como si algo vibrara dentro del motor. Este ruido suele presentarse al arrancar en frío. ¿Por qué? Porque durante las horas apagado, el aceite baja al cárter y el tensor hidráulico pierde presión. Cuando enciendes el motor, la cadena queda floja durante 1 o 2 segundos. Ese pequeño instante es suficiente para causar desgaste acelerado en guías, piñones y en la propia cadena. Ahora viene el punto crítico. Si el ruido dura más de 2 segundos, el problema ya no es normal. Eso indica tensor fatigado, válvula interna del tensor dañada, desgaste severo en guías, estiramiento de la cadena. En bandas de tiempo, el sonido es diferente. No es metálico, es un chirrido, un silbido agudo o un golpe seco intermitente. Ese ruido suele aumentar al acelerar o cambiar con el régimen del motor. Cuando una banda empieza a sonar, no está pidiendo ajuste. Está avisando que su estructura interna ya está comprometida. Muchos motores no fallan cuando la banda se rompe. Fallan antes, cuando la banda pierde tensión y el tiempo se desajusta. Aquí entra un error gravísimo de diagnóstico. Hay talleres que confunden estos ruidos con poleas de accesorios, bombas de agua, alternadores, compresores de aire. Se cambia la pieza equivocada y el ruido desaparece temporalmente porque el motor cambia su carga. Pero la distribución sigue dañada. Otro punto clave, el ruido puede desaparecer cuando el motor está caliente. Eso engaña al conductor. El aceite caliente es más fluido, la presión sube y el tensor compensa momentáneamente el desgaste. Pero cuando el motor se enfría otra vez, el problema regresa y cada arranque suma daño. En motores modernos, estos ruidos pueden aparecer sin ningún código de falla. La ECU no siempre detecta desajustes leves de tiempo. Cuando el código aparece, el daño ya es avanzado. Ignorar un ruido de distribución es como ignorar una vibración en un avión porque solo se escucha al despegar. No es normal. Nunca lo fue. Y aquí va una verdad incómoda. Muchos motores destruidos no murieron por mala calidad de piezas, murieron por ruidos ignorados durante meses. Cada sonido tiene un mensaje. La distribución habla antes de romperse. El problema es que casi nadie la escucha. Desfase de tiempo. El daño silencioso que nadie detecta a tiempo. Uno de los errores más peligrosos en la distribución no hace ruido, no prende testigos y no avisa con fallas evidentes.
se llama desfase de tiempo. El desfase ocurre cuando la cadena o la banda no se rompe, pero ya no mantiene la sincronización exacta entre el cigüeñal y el árbol de levas. El motor sigue funcionando, pero ya no trabaja como fue diseñado. Esto suele suceder por estiramiento progresivo de la cadena, dientes desgastados en piñones, tensores fatigados, guías comidas por fricción, bandas que saltan 1 o 2 dientes. Un solo diente fuera de tiempo es suficiente para provocar una reacción en cadena. El primer síntoma casi siempre es pérdida de potencia. El auto se siente pesado, le cuesta acelerar y el consumo de combustible aumenta. Después aparecen fallas intermitentes, ralentí inestable, vibraciones leves, arranques largos, tironeos suaves. Nada que el conductor identifique como algo grave. Y ahí está el peligro, porque mientras el auto sigue andando, las válvulas ya no abren ni cierran en el momento correcto. Eso genera combustión incompleta, aumento de temperatura interna, acumulación de carbón, desgaste prematuro de pistones y válvulas. En motores de interferencia, el riesgo es todavía mayor. Si el desfase avanza solo un poco más, las válvulas pueden tocar el pistón, aunque la cadena o la banda siga entera. Muchos motores llegan al taller funcionando y cuando se desarma ya tienen válvulas dobladas, guías dañadas, asientos golpeados, todo por un desfase que nadie detectó a tiempo. Ahora viene el dato clave. En muchos vehículos modernos, la computadora tolera pequeños desfases sin marcar código de error. La ECU ajusta la mezcla, corrige avance y mantiene el motor andando, hasta que ya no puede compensar más. Cuando finalmente aparece el check engine, el daño ya está hecho. Y aquí es donde entra la falsa confianza. Hay mecánicos que dicen, si no prende el testigo no pasa nada. Eso es completamente falso. El desfase de tiempo es una muerte lenta para el motor. Cada kilómetro fuera de sincronía reduce su vida útil. Por eso los fabricantes especifican tolerancias mínimas en la distribución. No es exageración, es ingeniería. Revisar el tiempo antes de que falle cuesta una fracción de lo que cuesta reconstruir un motor. El desfase no grita, no avisa, no asusta, solo destruye en silencio. Cuando la distribución falla por completo, el colapso del motor. Cuando la cadena de distribución o la banda de tiempo falla por completo, ya no estamos hablando de ruido, ni de vibraciones, ni de pérdida de potencia. Estamos hablando de daño inmediato y severo. En el instante en que la distribución se rompe o salta varios dientes, el motor pierde sincronía total. El cigüeñal sigue girando por inercia, pero el árbol de levas deja de coordinar válvulas y pistones. Y ahí ocurre el impacto. En motores de interferencia, que son la gran mayoría hoy en día, los pistones suben mientras las válvulas quedan abiertas. El resultado es brutal. Válvulas dobladas, guías quebradas, asientos dañados, pistones marcados, en casos extremos, bielas torcidas, todo en fracciones de segundo. No hay aviso previo, no hay margen de reacción, no hay me orillo y ya. El motor se apaga y el daño ya está hecho. En bandas de tiempo, la causa más común de ruptura es desgaste por kilometraje, contaminación por aceite, tensión incorrecta, rodillos trabados, uso de refacciones de baja calidad. Una banda no se rompe de repente, se degrada por dentro. El problema es que ese desgaste interno no siempre se ve a simple vista. Por eso los fabricantes marcan intervalos estrictos de cambio por kilómetros o años. Ignorar ese intervalo es apostar el motor completo. En cadenas de distribución, el escenario es distinto, pero igual de peligroso. La cadena rara vez se rompe de golpe. Lo que falla primero es el tensor hidráulico, las guías plásticas, la presión de aceite. Cuando el tensor pierde presión, la cadena golpea, salta y pierde sincronía. Y aunque no se rompa, el resultado puede ser el mismo.
Muchos motores llegan al taller porque se apagó de repente. Al desarmar, la cadena está entera, pero el tiempo está completamente fuera. El daño interno ya ocurrió. Aquí viene una verdad incómoda. Reparar una falla total de distribución no es un servicio sencillo. En la mayoría de los casos implica desmontar la cabeza, cambiar válvulas, rectificar asientos, revisar pistones, medir bielas, limpiar restos metálicos. Eso ya no es mantenimiento, es reconstrucción parcial o total, y el costo se multiplica. Un cambio preventivo de banda o kit de cadena cuesta cientos. Una reparación por falla total cuesta miles. Pero el error más grave no es el dinero. Es pensar que a mí no me va a pasar. Todos los motores que fallan tenían una distribución que nadie revisó a tiempo. La cadena y la banda no fallan por mala suerte, fallan por descuido, por falta de mantenimiento o por ignorancia del problema. Y cuando fallan, no dan segunda oportunidad. Prevención real. ¿Cómo evitar que la distribución destruya tu motor? Después de entender cómo falla la cadena de distribución y cómo se rompe una banda de tiempo, queda la pregunta más importante. ¿Cómo se evita todo esto? La respuesta no es complicada, pero casi nadie la aplica correctamente. La prevención real no empieza cuando hay ruido, empieza mucho antes. En el caso de la banda de tiempo, no hay discusión. Si el fabricante marca un intervalo, ese intervalo no es sugerencia, es un límite. La banda debe cambiarse por kilometraje, tiempo o lo que ocurra primero. Aunque el auto no se use, el hule envejece, se reseca, pierde flexibilidad. Una banda con pocos kilómetros pero muchos años es una bomba de tiempo. Y aquí viene el error más común. Cambiar solo la banda. Eso es un grave error. La distribución trabaja como un sistema completo. Si cambias la banda pero dejas tensor viejo, rodillos desgastados, bomba de agua fatigada, estás poniendo una banda nueva a trabajar con piezas que ya están fallando. Eso reduce drásticamente la vida del sistema. Por eso siempre se debe cambiar banda, tensor, rodillos y bomba de agua si va impulsada por la banda todo en conjunto. En el caso de la cadena de distribución, la prevención es diferente pero igual de crítica. Las cadenas dependen del aceite. Un aceite incorrecto, sucio o cambiado fuera de tiempo mata tensores y guías. Muchos tensores son hidráulicos. Funcionan por presión de aceite. Si el aceite pierde viscosidad o el filtro está saturado, el tensor no mantiene tensión y la cadena empieza a golpear. Ese golpeteo es el inicio del desastre. Cambios de aceite tardíos son la principal causa de fallas en cadenas modernas. No es el diseño, es el mantenimiento. Otro punto clave es escuchar el motor. Ruidos en frío, cascabeleos al arrancar, golpes metálicos breves nunca son normales, especialmente en los primeros segundos. Eso indica que el tensor tarda en cargar presión. Ignorarlo es permitir que la cadena se estire más. También es vital no usar refacciones baratas. Una cadena o banda de baja calidad puede fallar incluso antes del intervalo recomendado. Lo mismo aplica para tensores genéricos sin control de presión. Ahorrar aquí es perder el motor después. Y el último, después de todo lo que viste en este video, queda algo muy claro. La cadena de distribución y la banda de tiempo no son piezas secundarias, son el corazón del motor. Cuando funcionan bien, ni siquiera las notas. Pero cuando fallan, el daño es inmediato y casi siempre irreversible. Lo más peligroso es que muchas fallas no hacen ruido, no prenden testigos y no se sienten graves. El motor sigue andando mientras se está destruyendo por dentro. Y ahí es donde la mayoría se equivoca, se confía, se posterga, se ignora, hasta que un día el auto se apaga y ya no hay vuelta atrás. La diferencia entre un mantenimiento preventivo y una reparación catastrófica no es suerte, es información. Saber cuándo cambiar una banda, entender cómo se desgasta una cadena,
reconocer un tensor fatigado, escuchar ruidos que no son normales. Eso es lo que protege tu motor y tu bolsillo. En Rinomus, no hablamos de mitos, no exageramos fallas y no vendemos miedo, porque conocer tu auto no es opcional. Si este video te ayudó a entender algo que antes nadie te explicó, déjalo en los comentarios. Y si querés seguir aprendiendo cómo funciona tu auto de verdad, suscríbete al canal. Acá no hay relleno, solo mecánica real. Nos vemos en el próximo video con más información que puede salvar tu motor antes de que sea demasiado tarde. So at your age, son, around my discipline, we can both eat, but from a different menu. Real recognize real, and it isn't in you. You're like a chick with a dick, cause the bitch is in you. They always ask me how I got my blue ticks. I tell them verify yourself and make a few hits. They want me to bear it all like a nudist. I just tell them where to go like a tourist. Why you mad at us when all we have is love? I've done twice as much, yet I brag half as much. And if you've got a boss, you ain't no alpha, bro. Let me show you how to eat. Let me pack your lunch. I think I can't tell. Small